Dios les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a volverlo a hacer. Me dicen amén, así como con mucha energía. Dios les bendiga a todos. Qué bonito saludar y ser saludado. Y hablando de saludos, dele un abrazo a su hermano que está ahí al lado. Dígale, Dios le bendiga. Qué bueno verle de nuevo aquí en la casa del Señor, donde nos reunimos para alabar a Dios, ¿verdad? Para exaltarle. Un saludo a los que nos están visitando hoy, un saludo a los que están por las redes sociales. Es una alegría reunirnos como el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Vamos entonces a entrar a la reflexión bíblica en esta mañana. El título de la reflexión hoy se llama Encuentro. Saldrá en la pantalla. Así va a ser el nombre de la reflexión de hoy, Encuentro. Y vamos a hablar precisamente de un encuentro. La palabra que más se repite en el texto que vamos a leer el día de hoy es venga, o vino, o vinieron. Así que de eso es el tema del día de hoy, de encontrarnos. Quiero invitarles a leer Juan capítulo 12, del versículo 12 al versículo 19. Juan capítulo 12, del versículo 12 al 19. Sería ideal que tuvieran su Biblia para compartir, aunque saldrá el texto en la pantalla. Si alguien ya leyó el título, pues ya sabe de qué será la meditación en esta mañana. Le han puesto como título La entrada triunfal en Jerusalén. El día siguiente, grandes multitudes habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él. Les voy a invitar a que oremos a Dios y le pidamos que Él abra nuestro corazón para poder recibir su palabra. Hoy estoy seguro que Dios ha preparado algo para cada uno de nosotros. Y todo depende de la disposición que tengamos hoy, de la actitud con la cual podamos escuchar esta reflexión y con la cual podamos pensar cómo esto aplica a mi vida hoy. Así que les invito a orar en esta mañana. Padre, hoy estamos ante ti, Señor, y te pedimos que abra nuestro corazón para que tu palabra entre a nuestra vida. Hoy hemos dispuesto ese tiempo, Señor, para alabarte y ahora queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos hables. Queremos, Señor, que la palabra que hoy vamos a escuchar haya cabida en nuestra vida y nos invita a cambiar, a responsabilizarnos. Que nos invite, Señor, a tener un encuentro contigo, un encuentro duradero, un encuentro profundo que transforme por completo nuestra vida. En el nombre de Jesús compartimos esta palabra y oramos. Amén y amén. Les voy a invitar a pensar en el pasaje del día de hoy en 4 momentos. Es una historia, así que podemos dividirla en 4 capítulos. Y cada capítulo de esa historia tiene un título. Así que vamos con el capítulo número 1. Y el capítulo titula así: Expectativa versus realidad. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que quiere hacer una receta? Así que va a YouTube y mira la receta y ve el plato.
y dice, esto es fácil. Yo pensé que era más difícil. Y usted va y compra los ingredientes, va a su cocina, comienza a seguir la receta, prepara el plato y luego lo sirve, y cuando lo ve dice, no, esto no es como se veía en YouTube. Allá les queda tan fácil. Uno ve reels por Instagram y todo es rapidísimo, todo es muy sencillo, todo es fácil, pero cuando uno se pone a hacerlo, ahí ya es distinto. Así que hay un espacio entre expectativa y realidad. Yo sé que a algunos que compran por internet les ha pasado lo mismo. Ven la prenda en internet y dicen, uy, qué cosa tan bonita. Mire los colores, la textura, la caída que tiene la prenda, me la compro. Hacen el pago, 4 días después llega, usted tiene mucha emoción por ver la caja, la abre, la destapa y la mira y dice, esto no se veía igual que en internet. Expectativa versus realidad. Y usted dice, bueno, me voy a poner la prenda a ver cómo me queda. Y se la pone y se mira al espejo, dice, no, definitivamente no. Expectativa versus realidad. Y la expectativa que tenía la gente que fue a recibir a Jesús en la entrada de Jerusalén era una expectativa muy distinta a lo que era la realidad. Así que vamos a comenzar hablando de la gente en este primer capítulo de la historia. La gente eran todos aquellos judíos que habían decidido ir a Jerusalén porque se celebraba una fiesta muy importante y era la Pascua. Desde distintos lugares las familias se reunían, añoraban ese viaje hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Y allí fueron todas, eran muchas personas. Juan nos cuenta que era una gran multitud. Y digo mal, dice grandes multitudes. O sea, imagínense la cantidad de gente. Era una fiesta, así que todos iban reunidos allí a Jerusalén. Y allí llegaron y se reunieron al oír que Jesús venía. Así que la expectativa era muy alta de las personas que se estaban reuniendo allí. Por un lado estaba la fiesta, por otro lado venía Jesús. Pero es que Jesús en este punto de su ministerio ya era toda una estrella, podemos decirlo. Porque la fama de Jesús había corrido de boca en boca. No habían redes sociales, no habían WhatsApp, no habían videos virales, pero sí había el comentario, el voz a voz. Se había extendido que Jesús era algo distinto, que Jesús hacía señales, que Jesús tenía el poder hasta para resucitar un muerto de 3 días. ¿Había algo más sorprendente que eso? Los judíos decían, no, realmente algo distinto tiene Jesús. Así que vamos a ir a verlo, porque está entrando a Jerusalén. Es la oportunidad precisa para encontrarnos con Jesús. Y allí llegan grandes multitudes. En la mente de las personas, seguramente recordaban las entradas triunfales de los reyes. Primera de Samuel 18 cuenta, solamente para que lo tengamos de ejemplo, la entrada de un rey y un muchacho soldado después de la batalla. Saúl y David. No sé si alguien recuerda ese pasaje. En la batalla había una lucha contra los filisteos, estaba este gigante Goliat que había ultrajado a los soldados, y llega un muchacho de 17 años y con la ayuda de Dios vence al gigante, le corta la cabeza. Así que es una fiesta por completo. Y vuelve el rey Saúl y vuelve David al pueblo. Y todas las mujeres salen a recibirlos y cantan y gritan y hay alabanza, y tanto que Saúl se siente celoso. Pero es la entrada de un rey a su tierra después de la batalla. Así que en la mente de esas personas pudo haber estado ese nivel de expectativa. Va a entrar Jesús, Jesús es algo distinto. Estamos rodeados de romanos y los romanos, decían ellos, nos tienen, si no esclavizados, sí dominados, subyugados, y queremos ser libres. Y hemos leído la profecía de que vendrá un libertador y nos va a liberar de la opresión.
Y cada vez que pensaban en eso, su expectativa subía y subía y subía. Pero la realidad era distinta. En sus bocas había un grito. La expresión dice que al oír que Jesús venía a Jerusalén, hicieron dos cosas. Por un lado, tomaron ramas de palmeras y las pusieron, hicieron como un tapete para que entrara Jesús. Y es que esto lo hacían cuando entraban los reyes, como una forma de recibirlos, una fiesta. Así que tiraban palmeras. Y por otro lado, gritaban, clamaban. La expresión que usan aquí para clamar es un grito que sale de la garganta. Imagínense muchísima gente gritando al unísono. ¿Alguien ha ido a un estadio de fútbol a ver un equipo de fútbol muy bueno? Por ejemplo, ¿cuál? A ver, un equipo bueno. El Antequera. Pensaron que iba a decir el Real Madrid. No, dijo el Antequera. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de ir a ver fútbol al Antequera. Y suena el bombo, pum, 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 y la gente grita y hay un sonido. Pero multipliquemos eso por muchísima gente que gritaban. El sonido salía de sus gargantas. La palabra en griego que se usa es una palabra que viene de una raíz de los cuervos. Muchos cuervos gritando al mismo tiempo, con un sonido gutural. El sonido no salía del corazón, salía de la garganta. Era un sonido apasionado lo que estaban gritando. Y las palabras que decían era Hosana, era la primera palabra. Una palabra en hebreo que significa sálvanos. Ellos tenían en su mente la imagen de un Salvador. Sálvanos, sálvanos. Y después venía un salmo que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que le daban una alabanza, hablaban bien de él. Bendito eres tú que viene. Y lo reconocían en el nombre del Señor. Y luego agregaban, el Rey de Israel. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey de Israel. Y lo gritaban y lo gritaban y lo gritaban. Cuando las multitudes se reúnen y comienza a ver esas expresiones eufóricas, es contagioso. Si usted ha ido a un estadio de fútbol y usted no quiere gritar, porque usted es muy calmado, pero de ver tanta gente gritando, a usted lo mueve algo por dentro. Como que uno ya termina moviéndose igual y uno dice, uy, no, pero yo no sigo a la Antequera. Pero la emoción, las grandes multitudes generan eso. Es el mismo efecto que sucede en la mente cuando alguien bosteza. ¿Les ha pasado? Que ven un bostezo y usted bosteza. Lo mismo ocurre cuando hay aplausos. Cuando hay gente que está hablando y alguien comienza a aplaudir, se contagia porque tenemos en nuestro cerebro unas neuronas espejo que hacen que nos movamos igual que otros. Entonces, aquí la gente está gritando y grita más y grita más y grita más. La expectativa es muy alta, pero la realidad es muy diferente a lo que ellos por lo menos creían que iba a pasar. Así que dejamos la gente allí, dejamos la gente con la euforia, con lo que están diciendo, pero la realidad es distinta, porque lo que se va a encontrar no es un rey a la vieja usanza. No es un rey como ellos estaban enseñados de pensar. No es un rey como un gobernador romano. No es un rey como los grandes reyes Saúl, David, Salomón. No. Esto es completamente distinto. Y y aquí comienza el capítulo número 2. El capítulo número 2 titula Un mensaje sin palabras. Un mensaje sin palabras. Esa campanita sonó del segundo capítulo. ¿Han visto alguna vez un mimo? Los personajes que hacen teatro con su cara pintada de blanco y dicen que hacen muecas
pero no comunican un mensaje, solo que lo hacen sin palabras. Marcel Marceau es un actor de teatro que hacía pantomima muy famoso, era francés. Hay otro actor que he visto español que da mensajes únicamente con el movimiento de su cuerpo. Son mensajes sin palabras. Y el protagonista del segundo capítulo es Jesús. ¿Saben que en este episodio Jesús no habla? No hay una sola palabra de Jesús en todo lo que se celebra hoy. Hoy muchos están celebrando el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús. Pero Jesús no da una sola palabra. No dice Jesús dijo en ningún lado. Solo aparece Jesús haciendo algo. Y les invito a que pensemos en la escena, porque es una imagen que vale más que 1000 palabras. En principio está Jesús entrando a Jerusalén sin decir nada. Delante de Jesús no suenan trompetas. Delante de Jesús no hay una banda de música tocando un sonido de victoria porque viene el rey, aunque Él es el rey. Está solamente Jesús y viene subido en un pollino de asna, como un asno pequeño. Los otros evangelistas dicen que es un asno que nadie lo había cargado antes. Y ahí viene Jesús. La gente tenía en su mente al rey. Y los reyes vienen ¿sobre qué? ¿Montados sobre qué? Sobre los caballos. Porque lo que se va a la guerra, lo que se lleva a la guerra eran los caballos. Imagínense una guerra, ¿han visto alguna batalla de estas en televisión? Siglo XV, y eran los ejércitos a caballo. Imagínense un rey en una guerra de esas, subido en un pollino. Hasta gracioso, ¿verdad? Uno lo mira y dice, ¿y este rey cómo se le ocurre ir a la guerra en un pollino? Si un pollino no tiene velocidad, un pollino no tiene agilidad, un pollino levanta peso y ya está. Es un burro chiquito, pero al fin y al cabo burro. Y ahí va Jesús. El jueves, Miguel nos estaba contando parte de ese mensaje. Y es que Jesús es un rey completamente distinto al rey que la gente esperaba. Un rey de paz. Muy bien. No usó un caballo, usó un pollino. Y para muchos, y me voy a adelantar al capítulo 3, eso es una imagen que no tiene sentido. ¿Tiene sentido para nosotros hoy que nuestro rey esté sentado en un pollino de asna? Porque igual que la gente, nosotros tenemos expectativas acerca de Dios. Nos hacemos una idea de cómo es Dios. Y que si Él es un rey de tal manera. Pero luego encontramos ciertas imágenes de lo que vivimos con la relación con Dios y decimos, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Es así? Imaginen un momento a Jesús. Acaba, hace unos días atrás, de estar en Betania, de ir a una tumba donde estaba Lázaro adentro 3 días y decirle, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Tenía el poder. Días antes o años antes había estado frente al mar y le había dicho, calla, enmudece. Y el mar le había hecho caso. Días antes había estado frente a la multitud y tomó unos panes y unos peces, dio gracias, los repartió y todo el mundo comió. Al principio de su ministerio estuvo en una boda y convirtió el vino, fue el agua en vino. Eso sí es poderoso. Y ahora lo vemos sentado en un burro. Esa escena venía acompañada de una profecía. Zacarías capítulo 9 hablaba de esa escena. Y les voy a invitar a que abran su Biblia y lo busquemos porque habla de ese mensaje sin palabras. Nos habla
de lo que Jesús es, de lo que Él trae para nosotros. Años antes, el profeta había escrito, había contado esa misma historia, esa misma imagen, la había descrito con palabras. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Y cómo es ese rey? Justo, salvador y humilde. Cabalgando en un asno sobre un pollino hijo de asna. Esa es la imagen. La imagen significa eso. Ese es el mensaje que está dando Jesús. ¿Era el rey? Sí, era el rey. Pero no con la idea que tenía la gente, sino que era un rey distinto. Era un rey justo, salvador y humilde. Eso significaba la escena que estaban viendo. Podría ser incomprensible para muchos. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en Dios, no podemos comprenderlo completamente, porque nuestra mente es muy limitada. Y muchas veces nos vemos al espejo y nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y tú que eres tan poderoso, ¿por qué no haces algo? Dios mío, ¿y hasta cuándo? Decía el salmista, ¿hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta cuándo me responderás? ¿Hasta cuándo voy a seguir clamando a ti? Porque no entendemos la realidad. Pero no se preocupen, los discípulos tampoco lo entendían. Y aquí comienza el capítulo número 3 de la historia. Y el capítulo número 3 titula No lo entiendo. Volvamos al pasaje que leímos. Y ahora pensemos en los discípulos. Porque lo que sigue contando Juan habla de ellos mismos. Estas cosas, Juan 12:16, no las entendieron sus discípulos al principio. Hemos dejado a la gente con sus expectativas. Hemos dejado a Jesús una imagen que no entendemos muy bien. Y ahora están los discípulos. Están los discípulos mirando a Jesús y no entendiendo qué está pasando. Lo miran y dicen, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que estamos viendo? ¿Qué significa que el que resucita a los muertos entre sobre un pollino y no diga una sola palabra? Por lo menos si se hubiera bajado del pollino y hubiera dado un discurso, lo recordaríamos. Pero la escena es la que es y los discípulos no la entienden. Y hay un pero aquí. Está escribiendo Juan. Juan escribió esto tiempo después de que sucediera. Está contando la entrada de Jerusalén y ya ha tenido tiempo para reflexionar sobre lo que significaba eso y cómo lo entendieron. Así que no lo va a contar. Pero los discípulos entendieron todo esto cuando Jesús fue glorificado. Dice, entonces se acordaron. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que esto iba a sucederle a él. Aquí hay un elemento muy importante y es la glorificación. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó en la vida de los discípulos para que antes no entendieran y luego sí lo entendieran? Dar gloria en el Evangelio de Juan tiene muchos pasajes sobre la glorificación de Cristo. Y todo apunta y señala a lo que Jesús iba a hacer días después. Iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo, pero también iba a dejar su Espíritu Santo.
Es un elemento fundamental, porque es la historia completa. Sé que Cristo fuera glorificado implicaba su muerte una semana después, pero implicaba también su resurrección, implicaba su ascensión al cielo, pero implicaba también que la promesa hecha se iba a cumplir. Juan capítulo 14 le dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él os recordará todas las cosas. ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de reflexionar y de decir, ya entendí? Los profesores, cuando tenemos estudiantes, explicamos cosas. Es lo que hacemos a diario. Vamos, escribimos en el tablero un tema, lo explicamos y luego dejamos una actividad para que el estudiante pueda evidenciar que aprendió algo. Cuando los temas son muy complicados, el estudiante viene y pregunta, ¿pero esto cómo lo hago? Uno de profesor podría decirle, pues une con esto y ya lo haces. Pero como nuestra tarea como profesores no es que el estudiante haga el trabajo, sino que entienda, comenzamos a hacerle preguntas. ¿Qué datos ves en el problema? Veo esto y esto. ¿Y qué te están pidiendo? Me están pidiendo esto y esto. ¿Y qué operación tienes que hacer? No, profesor, no sé. ¿Y usted sabe, profesor? Claro, los profesores sabemos, pero no les vamos a decir. A ver, piénsalo otra vez. ¿Qué datos tenemos? Tantos. Y uno se da cuenta que el estudiante va pensando. A mí me encantaba la cara que ponían como con los ojos para atrás, así pensando. Y hay un momento de una chispa. Pareciera que la luz se iluminara, porque miran y te miran y dicen, ya entendí. Pero si es fácil. Y tú lo miras y dices, sí, ve a hacerlo. Y se va ese muchacho con esa alegría y se siente y resuelve el problema y te lo trae. Profe, ya acabé. Y uno lo mira, a mí me encantaba, porque ahí uno siente alegría, porque el aprendizaje se da. Alguien una vez me preguntó momentos de felicidad siendo profesor. Y yo conté esa experiencia. A mí eso me alegraba mucho. Cuando al estudiante se le iluminan los ojos, sale como un rayo de luz y dice, ya. Es ese momento. Pues los discípulos vivieron eso. Cuando se sentaron y pensaron en esta imagen, y el Espíritu Santo estaba en ellos, dijeron, ya. Esa imagen de Jesús en el pollino es el rey que necesito. Esa imagen de Jesús entrando, un rey de justicia, un rey de salvación, un rey de humildad. Ese es el rey que necesito. Ya, ahora sí lo entiendo. Ayer hablaba con alguien y hablamos de la bondad de Dios. Y hablamos precisamente de esa sensación que tenemos cuando entendemos cómo Dios actúa. Es muy probable que muchos de nosotros lo hayamos vivido. Ese momento de dificultad que pasamos, que no queremos pasar, pero que nos genera dolor, dificultad, amargura muchas veces en el corazón y no entendemos. Y nos arrodillamos a orar y decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero dejamos todo en manos de Dios y Dios actúa. Y luego vemos el resultado y decimos, ya, ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo cómo Dios actúa en la vida. Ahora ya entiendo el poder de Dios. Pues eso pasó con los discípulos. Pero para que eso suceda en nuestra vida, no podemos estar solamente en el grupo de la gente que grita eufórica. Tenemos que vivir la experiencia de que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Y eso tiene implicaciones directas para nosotros. Tiene que ver con que creamos realmente que Jesús murió por mí. Porque en esa cruz deberíamos estar tú y yo, pero fue Cristo el que murió por mí.
Pero no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Venció la muerte y lo hizo por ti y por mí. Y si Él venció la muerte, quiere decir que tú y yo tenemos esperanza de vida eterna por lo que Él hizo, no por nosotros. Y subió al cielo, pero nos envió al Espíritu Santo y hoy mora en nosotros y hoy está en nosotros y nos ha dado poder del cielo para que podamos ir y decir que Cristo vive y reina. Es poder de Dios para salvación. Ayer Gloria nos hablaba del Espíritu Santo en la reunión de los jóvenes. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahí, cuando estamos llenos de Dios, es cuando podemos ver la imagen y decir, ya entiendo por qué estoy pasando por esto. Ya sé cómo voy a manejar mi vida. Ya entiendo por qué Jesús me pide que ame a mis enemigos. Ahora ya entiendo por qué es importante tener relación, intimidad con Dios constantemente. Ahora ya entiendo por qué es importante que todos los días lea la Biblia y que mi vida esté guiada bajo el Espíritu Santo, bajo lo que dice la palabra de Dios. Pero si no tenemos una relación directa con Dios, si no permitimos que Él sea glorificado en nuestra vida, vamos a seguir sin entender. No entiendo. No entiendo. Capítulo 4 de esta historia. El capítulo 4 titula El mundo se va tras él. Como en toda historia siempre hay un antagonista, lo que llamamos normalmente el malo de la película. Siempre. Una película con todos buenos, como que no tanto. Y aquí también hay unos antagonistas. Son los fariseos. Días antes, momentos antes se han reunido porque están muy preocupados porque la fama de Jesús va creciendo. Así que se reúnen, hacen un consejo y dicen, ¿qué hacemos? Y como en una película de Hollywood dicen, hay que matarlo. Pero es que su fama crece porque resucitó a Lázaro. Entonces dicen, pues matemos a Lázaro. Pero si Jesús lo resucitó, no importa, pues matémoslo otra vez, que se muera 2 veces. Y hacen toda la triquiñuela para lograr que Jesús no tenga fama, para lograr que Jesús no tenga tanto reconocimiento. Y después de ver la misma escena, los fariseos se miran entre sí y decepcionados se dice uno al otro, ya veis, no conseguimos nada. ¿Ya veis? Es un reconocimiento de los antagonistas. Aquí es cuando el malo dice una frase inteligente en la película. ¿Ya veis? No conseguimos nada. Y luego sigue una verdad. Mirad, el mundo va tras él. Hasta los mismos opositores se dieron cuenta de que ese rey subido en el pollino era más que lo que parecía la imagen. Era algo mucho más grande. El mundo va tras él. Aquí la palabra que se usa indica una decisión por completo. El mundo, la gente, aquí hay otro elemento importante y es que antes ha hablado de la gente y aquí habla del mundo. El mundo va tras él. Y Juan antes había dicho, de tal manera amó Dios al mundo. Y es la misma palabra que se usa. Y habla de una decisión de las personas. La gente, el mundo, ha decidido ir tras él. Ha decidido ir tras él. La pregunta en esta mañana para nosotros es, ¿tú has decidido ir tras Jesús? ¿Has decidido ir tras Jesús? Hace 8 días Miguel nos estaba hablando acerca de la responsabilidad humana en mi relación con Dios. Y como el salmista decía, decido, escojo, elijo estar un día en la casa de Jehová
que 1000 fuera de ellos. Pero es una decisión personal. Eso no se trata como los juegos del verano en la piscina, donde alguien va y empuja al otro a la piscina. Entonces te empujo. Si fuera por empujones, aquí estaríamos empujando a todo el mundo. Se trata de decidir. De decidir. El mundo va tras él, pero es una decisión pensada. ¿Y tú has decidido ir detrás de Cristo? Volvamos un poco a la imagen. Adelante está Jesús, que es un rey, pero a veces rompe con las expectativas que tenemos nosotros. ¿Cómo quisieras que Dios fuera? Imagínense esta pregunta. ¿Cómo quisieras que Dios fuera? Alguien que estuviera muy enfermo diría, pues yo quisiera que Dios fuera un médico que sanara todo y que sanara a mi hijo o mi mujer o que me sanara a mí. Alguien que tuviera alguna dificultad económica diría, yo quisiera que Dios fuera como un banco donde yo pudiera ir a sacar dinero sin problema, como un cajero automático. Alguien que tuviera un problema en su matrimonio diría, pues yo quisiera que Dios fuera, no sé, algo que entrara a mi casa y me hiciera ¡tin! Y ya, se arreglaran todos mis problemas de matrimonio. O me hiciera así y cambiara mi relación con mis hijos y todo fuera una maravilla. O que Dios hiciera así y se solucionaran todas las guerras del mundo y se fueran los pobres. Y buscamos al Dios de lo inmediato. Esa es nuestra expectativa. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es de un Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti. La realidad es ver a Jesús inclinado, lavando tus pies, sirviéndote a ti. La realidad es ver a un Jesús que, aunque en su humanidad no quiere ir a la cruz, dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y va a la cruz y da su vida por ti y por mí. Y te da salvación y vida eterna. Si tuviéramos la oportunidad de tener un Dios a nuestra manera, imagínense cómo sería eso. Pero creo que hoy también es un llamado que nos hace el pasaje a volver a lo que está escrito. ¿Qué está escrito acerca de Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios realmente? Más allá de un conjunto de ideas que compartimos. Porque las ideas no las sabemos, como ha dicho muchas veces Miguel. La teoría la tenemos, pero nos falta la práctica. ¿Y qué dice la Biblia acerca de ese Dios? Justo, salvador y humilde. ¿Te gustaría ser parte del convoy de este rey? Si la imagen fuera, imagínense por un momento que Jesús hubiera entrado con un caballo blanco, gigante como los caballos españoles de Jerez, que son gigantes. En Colombia los caballos son como la mitad de un caballo español, son chiquitos. Eso aquí es una cosa gigante. Pues va Jesús y el caballo está así peinado, decorado, con un mechón grande. Los que saben de eso, tienen nombres para eso, le hacen trenzas y todo. Y adelante va un séquito tocando trompetas. Y atrás va una cantidad de siervos escoltando al rey. ¿A qué es guay ser parte de esa comitiva? ¿A que sí? Uno se imagina eso y dice, uy, estar ahí. Y que digan, bienvenido el hijo del rey. Y que pasáramos nosotros. Eso sería una cosa maravillosa. Pero Jesús no es así. Jesús va en un pollino.
Y si tú quieres ir tras Él, debes decidir ir detrás de ese rey. Porque no hay otro tipo de rey. Es un rey de amor, es un rey de gracia, es un rey de humildad. Y si el rey va en un pollino, ¿por qué nos queremos subir nosotros en caballos? ¿Por qué queremos ir en un carruaje jalado por 6 caballos? Si el rey va en un pollino. Creo que el pasaje también nos invita a pensar en el rey a quien seguimos. Y vamos a terminar ya. Yo quisiera dejar 4 palabras de conclusión de esta historia. Y de cada una podemos sacar una aplicación a nuestra vida. La primera palabra es realidad. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu realidad? La realidad de la gente que estaba mirando a Jesús era una realidad de esclavitud, pero ellos pensaban una esclavitud política, militar. Pero más allá de lo político y de lo militar, cada uno de nosotros tenemos una realidad, y es que ante Dios somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Estamos alejados de Dios porque cada día estamos luchando para hacer lo que nosotros queremos, hacer las cosas a nuestro antojo, tomar las decisiones que a mí me parece el mejor. Esa es una realidad nuestra. Y para esa realidad necesitamos, y el pasaje nos invita hoy, a ver su identidad. ¿Cómo es Dios? No cómo quiero que sea Dios, sino cómo es Dios realmente. Y la única forma para conocer a Dios es ver a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Cómo Jesús me muestra a Dios? Porque solo cuando mi realidad de pecador, con la identidad que tiene Jesús, yo voy a tener intimidad con Él. ¿Recuerdan que los discípulos dijeron, ¡ay, ya entendimos! Cuando el Espíritu Santo estuvo sobre ellos, cuando Jesús fue glorificado. Pues tú y yo necesitamos esa intimidad, ese encuentro con Dios. Y viniendo cada 8 días a la iglesia únicamente y cumpliendo con una serie de requisitos y de normas y satisfaciendo tu conciencia cada 8 días, no vas a tener intimidad con Dios. Entonces viene algo que se llama la responsabilidad. ¿Has decidido seguir a Jesús? Gloria a Dios por eso. Hazlo con responsabilidad. En estos días entregaron las notas del colegio. Se ha acabado el segundo trimestre y al móvil, a los padres nos han llegado las calificaciones. Y uno mira calificaciones y hace el análisis, y todos los que somos padres habremos dicho en algún momento, tienes que ser responsable. A mí me lo decía mi madre, tienes que ser responsable porque si pierdes una nota, le doy una paliza. Bueno, eso decía mi madre hace muchos años. Ahora no se puede. Y ahora no se debe tampoco. Quitarles el móvil. Responsabilidad. Y pedimos responsabilidad de los dirigentes. ¿Cómo es posible que este hueco no lo hayan tapado en 2 días? ¿Cómo es posible que la sanidad se demore tanto tiempo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y pedimos responsabilidad y responsabilidad a todo el mundo. ¿Y qué es nuestra responsabilidad con aquello que hemos decidido hacer? Y es seguir a Jesús. ¿Y qué es tu responsabilidad? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a ese Cristo que va en un pollino, que es justo, que es el Salvador, que es humilde. Y si yo he decidido seguir a ese Jesús, ¿cómo debo ser yo? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué relación debo tener con ese Jesús, con ese Rey? Así que responsabilidad es la 4ª palabra. Si alguien hoy ha venido con una necesidad en su corazón, yo le invito en el nombre de Jesús
a que tenga en su mente la imagen de un rey humilde que ha venido a salvar tu vida, a salvarte de tus pecados. No te puedo decir que Dios va a sanar de tu enfermedad, ni que Dios te va a arreglar el matrimonio, ni que Dios va a hacer. Te va a salvar. Cree en Él, entrégale tu corazón a Él, confía en Él y Él hará. Entrégale lo que eres a Él. Tu realidad, por difícil que sea, encuentra sentido cuando sabemos quién es Dios para nosotros. Así que te invito a que con responsabilidad conozcas más a Dios. Dediques más tiempo para hablar con Dios. Habla con Dios. Habla en tu idioma, en tu forma, en tu manera. Pero saquemos tiempo para tener una relación con Dios diaria. Y eso tiene que ver con leer su palabra, porque solo por su palabra podemos conocerlo a Él. Solo cuando hablamos con Él en la oración podemos comenzar a sentir lo que Él siente, a pensar como Él piensa, a amar lo que Él ama. Porque Él va a depositar en nosotros su Espíritu Santo, porque es la promesa que nos dio y por el Espíritu Santo podremos entender la forma en la que Dios actúa. Pero hagámoslo con responsabilidad. Hagámoslo con decisión. Termino con esta imagen. Adelante va Jesús y atrás vamos nosotros. Y el escritor hebreo decía, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Miremos a Jesús siempre. Que la imagen de Jesús entrando a Jerusalén, esta semana nos invite a tener confianza en ese rey humilde, pero que también nos invite a tener responsabilidad en aquello a lo que hemos decidido hacer, y es seguir a ese rey. Amén. Demos gracias a Dios en esta mañana. Estemos en pie, por favor. ¿Qué te llevas hoy de esta historia? ¿Qué enseñanza te llevas hoy a tu casa? ¿Tu realidad es complicada? Jesús te da gracia y amor para ti. Hoy tu realidad, gracias a Dios, no es tan complicada. Tomemos esta relación con Dios con responsabilidad. Sigámoslo a Él. Y no olvidemos que Él es un rey justo, salvador y humilde. Qué bueno tener un Dios así. Qué bueno tener y poner nuestra confianza en la gracia de Dios, quien por nosotros se ha dado, para que tengamos vida y vida en abundancia. Oremos a Dios. Dios, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos más sobre ti. Gracias, Señor, por compartir a nuestro corazón algo de quién eres. Eres justo, eres salvador, eres humilde. Así te mostraste, Señor, ese día. Y sin decir una palabra nos dejaste una enseñanza para nosotros. Hoy, Señor, te pido por algún corazón necesitado, para que tú seas consuelo, para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, abrace un corazón dolido hoy, Señor. Porque en ti tenemos confianza, en ti tenemos salvación, en ti tenemos esperanza. Tú sigues siendo la esperanza para el mundo. Tú sigues siendo nuestra esperanza, Señor. Y también te pido, Señor, que podamos tener una relación contigo. Que podamos seguir, Señor, seguir conociéndote a ti. Y que lo hagamos con responsabilidad. Que si hemos decidido ir tras de ti, te miremos a ti. Que no haya nada, Señor, que nos distraiga. Y que siempre veamos, Señor, que siempre te veamos a ti con amor. Y mostrando amor por los perdidos. Para que así podamos, Señor, nosotros ir a otros y contarles de este Dios que tenemos. De un Dios todopoderoso. De un Dios que tiene el poder de levantar a los muertos de la tumba. De un Dios que tiene el poder de multiplicar panes y peces. Pero de un Dios que tiene la humildad
de hacerse carne, de morir por nosotros y de darnos vida eterna porque resucitaste. Gracias, Señor, por este momento que tenemos. Te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, una excelente semana. Dele un abrazo a su hermano y que la bendición de Dios esté con todos.